Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Consulta sin cita, un espacio de la Clínica Bonadona Prevenir especialmente realizado para nuestros pacientes, usuarios, comunidad administrativa y asistencial de la OCBP. Hoy venimos con un acto tan sencillo pero tan importante como lo es la donación de sangre. Vamos a despejar dudas, mitos, realidades, cómo es el proceso y toda la información que debemos saber y muchas veces desconocemos. Por eso traemos a un invitado especial del Banco Nacional de Sangre, Hernán Argote, que nos va a dar esa información relevante que debemos saber para poder hacer el proceso con más regularidad. Bienvenido, Hernán. Muchas gracias por esta invitación. La verdad es que, como decías, sí, es un proceso que a veces es muy desconocido. Justamente por ser desconocido es que se da esa falta de este proceso tan sencillo como es la donación de sangre, pero tan vital para nuestros pacientes. De verdad que al estar informada toda la comunidad es la única manera como podamos tener donantes habituales y de bajo riesgo, que es el objetivo de todas las campañas de promoción de la donación de sangre. Bueno, vamos a abrir este espacio con la siguiente pregunta. ¿Por qué es tan importante la donación de sangre en el sector salud? Bueno, la donación de sangre es importante porque es la única manera como nosotros podemos tener este líquido vital para nuestros pacientes. No existe otro. Entonces es importante porque si la sangre, de pronto nosotros podremos decir, vamos a la Vía 40, a cualquiera de estas industrias farmacéuticas y vamos a pedir que nos den una bolsa de sangre para mi paciente que se va a morir. Pero no es así. La única manera de tenerla es cuando los donantes se acercan de manera habitual a donar sangre, habitual y voluntaria, que es la manera como se puede obtener este precioso bien que es un bien público, porque debemos saber que la sangre es un bien público. Entonces, esa es la importancia. Es porque nosotros, la única manera de obtenerla es a través de donantes voluntarios y que esta sangre al final va a ser utilizada en pacientes críticos, pacientes que tengan la necesidad de ser transfundidos. Que bueno, para nuestros pacientes y los familiares que nos están escuchando, es necesario saber también qué es una transfusión, por ejemplo. Sí, por supuesto. Voy a preguntar y voy a excelente. Y la transfusión es justamente un procedimiento médico, debe estar prescrito por un médico, es decir, que es el médico el único que está facultado para decir que necesita ser transfundido. Entonces, se necesita colocarle sangre, eso es lo que significa transfusión, es colocarle la sangre, cualquier hemocomponente, porque así la sangre como la donan nuestros pacientes o nuestros familiares o las personas que se acercan a donar, no es como se le administra al paciente. Esa sangre lleva un proceso y de eso hablaremos más adelante. Entonces, de ahí se obtienen hemocomponentes, o sea, pueden ser glóbulos rojos, plaquetas o plasma, y se transfunden de acuerdo a la indicación médica, frecuentemente en embarazadas, que tengan hemorragias postparto, en los bebecitos, los neonatos, en personas que tengan cáncer, es donde más se utilizan esta donación de sangre. Doctor, y bueno, realmente si bien es un acto voluntario, lastimosamente las veces en las que hacemos la donación de sangre es cuando de pronto tenemos una situación familiar, alguien cercano que necesita, pero realmente una donación ¿a cuántas personas impacta? De una bolsa de sangre total que se dona, una vez pasa por todo el proceso, todo el procesamiento de nuestra sede principal, se obtienen glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Son 3 hemocomponentes, o sea que en términos generales podríamos nosotros salvar 3 vidas, porque podríamos utilizar los glóbulos rojos para un paciente, el plasma para otro paciente y las plaquetas para otro paciente. Pero si hablamos de neonatos, por ejemplo, los volúmenes de sangre, la cantidad de sangre que se transfunde es mucho menor. Entonces quiere decir que de esa unidad que sacamos de glóbulos rojos, podríamos de pronto utilizarla para 2 o 3 pacientes. O sea que mínimo estamos salvando 3 vidas, pero máximo muchos más. Claro, no, es bastante impactante y de verdad muchas veces desconocemos esa información porque, como le decía, lo hacemos de pronto por un familiar, por un allegado, pero es una labor social que tiene un impacto muy relevante en la vida de muchas personas. Y con esto también le pregunto,
sobre esos mitos que hay acerca de la donación de sangre. Bueno, hay muchos mitos y es la razón por las cuales las personas no se acercan a donar. ¿Cuál es el más raro que le han preguntado? No, lo más frecuente, digamos, es que donar sangre engorda. Entonces, ¿por qué dicen esto de que donar sangre engorda? Es una creencia antigua. Resulta que antes se pensaba que la sangre se producía en el estómago. Sabemos que la sangre no se produce en el estómago, la sangre se produce en el centro de los huesos largos. Ahí hay un espacio que se llama la médula ósea. Y la médula ósea es como el laboratorio donde se produce la sangre, los hemocomponentes, donde se producen los glóbulos rojos, las plaquetas, y salen de allí. Y los glóbulos blancos también. Es que no hablo tanto de glóbulos blancos porque los glóbulos blancos son como los soldaditos del cuerpo. Entonces son los encargados de comerse los virus, las bacterias, los parásitos. Entonces no los queremos, pues no nos interesa para transfundirlo. Solamente en algunas situaciones especiales que lo que se someta a procesos importantes o especiales que lo que hacen es como matar esos microorganismos que se encuentran dentro de ellos y se tienen que transfundir estos glóbulos blancos en pacientes que tengan algún tipo de cáncer, de leucemia, etc. Pero solamente en ese caso. Los demás casos, en términos generales, se utiliza glóbulos rojos, las plaquetas y el plasma. Entonces les decía que en esa médula ósea se producen, el organismo produce estos hemocomponentes y luego salen a la circulación general. Entonces, allí es donde se produce estos hemocomponentes y no es en el estómago. Al estómago va la comida que nosotros comemos y que se absorbe al final y que nos va a servir para que se produzcan, ¿verdad?, estos hemocomponentes en el centro de estos huesos largos. Entonces, donar sangre no engorda, lo que engorda es lo que comes después de donar sangre. Hay una creencia también que es que después de donar sangre tenían que licuar una malta con huevos y no sé qué y comérselo así. Resulta que eso así no sirve, no funciona. Claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer después de la donación? Después de donar tenemos que comer proteína, tenemos que comer verduras. Ojo a esta información, sí. Esto es importante para que se produzcan los glóbulos rojos de calidad, porque en el centro, o los glóbulos rojos están compuestos por algo que se llama la hemoglobina, que es lo que le da el color rojo al glóbulo rojo. Y la hemoglobina, para que se sintetice, para que se produzca en el cuerpo, necesita de hierro y necesita de proteína. Eso formaría la hemoglobina. Entonces, si una persona no se alimenta bien, no tiene un buen consumo de proteínas, ¿qué va a pasar? Va a estar anémica. Esa es la razón. Entonces, por eso, si una persona se alimenta de manera adecuada, con buen consumo de proteína, con buenas consumo de verduras, entonces lo más probable es que sus glóbulos rojos se produzcan con una buena calidad de hemoglobina y por lo tanto va a ser sangre de calidad la que va a donar. Porque yo creo que cuando uno cuenta con algo de uno que es muy especial, uno no se queda con eso, ¿verdad? Si la persona tiene dinero y le está yendo bien en la vida, pues ¿cuál es el mayor acto de solidaridad? Compartir su dinero. Entonces, si una persona tiene salud, ¿qué es el mejor acto de solidaridad? Compartir salud. ¿De qué manera puedes compartir salud? Donando sangre. Claro. Ese tema, por ejemplo, en las mujeres, que si están en el periodo menstrual, ¿se puede o no se puede donar? ¿Cómo es? Bueno, durante el periodo menstrual, pues existen varios escenarios. Uno de ellos es cuando la mujer está menstruando y parece que no tuviera nada, ¿verdad? Que no tiene cólicos, está bien, o sea, normalita. Entonces la mujer podría donar sin ningún problema. Pero si tiene cólicos, si es de estas mujeres que pasan toda la semana mal, grave, que se consideran enfermas, pues lo ideal es que esperen que pase su periodo menstrual para que puedan donar. Con respecto a eso, ¿qué personas pueden y no pueden donar? Ya sea porque estén pasando por una enfermedad, gripe, o si tienen alguna condición específica que de pronto se puede, no se puede. Bueno, las personas vamos primero con los que pueden donar. Okay. ¿Quién puede donar? En Colombia, mayores de 18 años, ¿verdad? 18 años o más puede donar. Okay. Los menores de 18 años, a ver, lo ideal es que no, porque por asuntos legales, es decir, porque la norma no lo permite.
a menos de que dé un consentimiento informado a su papá o su mamá o el familiar, del consentimiento informado, lo firme, que sí permite que su hijo de 17 años done, porque vemos muchachos de 17 años que parece que tuvieran la llave con 24. O sea, tienen una buena talla, un buen peso. Entonces, y si tiene un grupo sanguíneo de difícil, o sea, que es muy difícil conseguirlo, pues entonces podría donar en esas condiciones. Perfecto. En una campaña de donación puede donar. Entonces, pueden donar mayores de 18 años y menores de 65 años. Entonces, esa es como la edad. El peso, mayores de 50 kilos. ¿Por qué? Porque la cantidad de sangre que se dona son aproximadamente unos 450 cc. O sea, no es como la gente dice que 1 litro de sangre, no. 450 cc es lo que se dona. Okay. Esos, pues, es permitido, según la norma, que no sea más del 10% del volumen total de sangre que tú tienes. Entonces se sacan unos cálculos y una persona que tenga menos de 50 kilos, el cálculo no le va a dar porque vamos a sobrepasar ese porcentaje. Entonces no es un margen seguro y muy seguramente las personas van a comenzar a presentar algunas molestias allí que no queremos que presenten. Es necesario saber que cuando nosotros estamos hablando de donación de sangre, cuidamos nuestro donante, ¿verdad? Porque no queremos que esa persona que se acerca de manera voluntaria a donar vaya a presentar algún problema. Pero también cuidamos a nuestro paciente porque la sangre que le vamos a colocar debe ser sangre de calidad. Entonces, eso sería como las personas que pueden donar y que estén en buen estado de salud, sin duda alguna. Que no hayan presentado hepatitis después de los 11 años de edad, que tengan en términos generales buen estado de salud, que entonces estén consumiendo de pronto antibióticos en ese momento porque tengan algún tipo de infección. Sabemos que las bacterias van a pasar a través de la sangre y vamos a infectar a nuestro paciente. ¿Y quiénes no se acepta que donen? Pues en términos generales, aquellas personas que tengan problemas graves de salud, que tengan una diabetes descompensada, que sean hipertensos descompensados o problemas de tiroides que todavía no han logrado llegar a estar compensados con el tratamiento hormonal, personas que tengan algún proceso infeccioso ya evidente a través de exámenes de laboratorios, que de pronto se hayan sentido mal en la última semana, que hayan tenido fiebre, que hayan viajado a zonas endémicas, es decir, que usualmente en esas zonas se presenten casos de malaria, de enfermedad de Chagas, de leishmaniasis. Entonces, esas serían las personas que no pueden donar. Bueno, y ya que entramos a todo ese tema de requisitos, ¿cómo es el proceso de inicio a fin para la donación de sangre? ¿Qué debo hacer yo, Catalina, si de pronto desconozco a dónde puedo ir, cómo es el proceso, si tengo que llevar alguna documentación, cuáles son los procesos iniciales que se hacen al momento de la donación de sangre? Bueno, muy importante esa pregunta. Sí. Bueno, todo comienza primero con la voluntad de ir. ¿Verdad? Hablamos de donantes voluntarios. Entonces, lo primero es que yo quiera ayudar. Yo sé que es el mayor acto de amor, de solidaridad y yo quiero acercarme a donar. Entonces, eso es lo primero. Entonces, una persona que va voluntariamente debe llevar su documento de identidad, donde tenga su foto, es decir, su cédula de ciudadanía preferiblemente, y se acerca a nuestros puntos de captación, que puede ser el que tenemos acá en Clínica Bonadona, en la Torre Arlene, el 6º piso, o en la carrera 50 entre 80 y 82, donde queda nuestra sede principal. Ahí aparece Banco Nacional de Sangre y allí pueden llegar y pueden donar sangre. Entonces se acercan a nuestros puntos de captación o de donación, llevan su cédula, allí es verificado en la base de datos nacional, quiere decir que allí se verifica que esté bien su seguridad social, que no haya donado antes, de pronto que el tiempo no haya cumplido con el tiempo. Recordemos que el tiempo para donar sangre en hombres lo podemos hacer cada 3 meses, las mujeres pueden hacerlo cada 4 meses. Entonces, si es sangre total, entonces tienen que verificar ese tiempo. Entonces, ¿cuándo fue su última donación? Si es primera vez que va a donar. ¿Sí? Entonces, todo eso se verifica en las bases de datos. Luego va a va a diligenciar un formato que es como una encuesta que tiene unas preguntas. Las primeras preguntas están orientadas a cuidar a nuestro donante.
Es decir, que si el donante de pronto es hipertenso y no está controlado, que no vaya a ser una crisis hipertensiva mientras dona. Entonces, lo primero es eso. Y las otras preguntas están encaminadas a proteger a nuestro paciente, es decir, que no tenga algún proceso infeccioso que vaya a transmitirse por la sangre. Luego, esa encuesta es validada por un profesional que va a estar allí va a firmar los consentimientos informados para la realización de pruebas que se van a hacer a esa sangre y va a ser valorado por un profesional en el consultorio, donde va a tomar los signos vitales, algunos datos básicos y a corroborar que todas las preguntas estén bien respondidas. Y después de allí, si es aceptado el donante, entonces pasa a lo que nosotros llamamos el área de flebotomía, quiere decir ya la toma de las muestras y a la donación de sangre como tal. Entonces se toman las muestras en 2 tubos para poder procesar esas pruebas, que son pruebas que nosotros llamamos inmunohematológicas, es decir, para corroborar el grupo sanguíneo, anticuerpos que se puedan presentar, etc. Y las inmunoserológicas, que tienen que ver con las infecciones, es decir, que la sangre sea segura. Todo eso se verifica allí. Pasa entonces esa sangre, después que se capta esa bolsa de sangre, que ya dijimos que era sangre total, pasa a el área de procesamiento, que, pues, a ver, vamos a imaginarnos como, es una centrífuga, pero imaginémonos para nuestros familiares que son como unas lavadoras gigantes, ¿no? Ahí se colocan la sangre en como unas canastillas, y eso a una velocidad y a una temperatura regulados, y eso permite separar esa sangre en hemocomponentes, es decir, en glóbulos rojos, en plaquetas y en plasma. Van para bolsas diferentes y luego pasaría entonces ya al área de lo que podríamos denominar de alguna u otra manera el control de calidad, porque se verifican todas las pruebas, y cuando todas esas pruebas, que los aparatos son 100% automatizados, están negativas, entonces se emite un sello de calidad que la directora del banco de sangre coloca sobre las unidades, y cuando ustedes ven una unidad de sangre con una etiqueta, ¿sí?, que dice el grupo sanguíneo, y una nota que dice que certifica, el Banco Nacional de Sangre certifica que esa sangre está libre de cualquier virus o bacteria que se investigó allí, en ese laboratorio. Entonces se coloca allí y ese sello de calidad, y está lista inmediatamente para ser enviada a la clínica o a las clínicas que lo soliciten. Aquí es muy importante que nuestros donantes sepan algo, y es que la sangre tiene fecha de vencimiento. Porque muchas veces pensamos que si yo dono hoy, esa misma sangre que dono hoy me la pueden guardar para el otro año, si es que tienen una cirugía o algo. No es que yo doné en julio del año pasado, no, ya no sirve. Para ilustrarlos un poco, imagínense, los glóbulos rojos, o sea, cuando una vez está separada la sangre en hemocomponentes, los glóbulos rojos yo los puedo guardar por 42 días. Después de 42 días no se pueden usar. Las plaquetas deben estar en constante rotación, porque las plaquetas son las que ellas trabajan en equipo, ellas se unen unas a otras cuando hay una herida para pegarse y no dejar que sangre a la persona. Entonces por eso es que escuchamos, tiene las plaquetas bajas, como en el dengue, por ejemplo. Sí, tiene las plaquetas bajas, se bajan las plaquetas y comienza a sangrar por la nariz, o se corta y sangra cuando tiene plaquetas bajas. Entonces las plaquetas tienen que estar en constante rotación, y solamente 5 días dura las plaquetas. Después de 5 días ya no sirve. Es un proceso. Y el plasma, si lo congelamos, podemos tenerlo hasta por 3 meses, pero congelado. Explícame ese tema del plasma. El plasma es la parte líquida de la sangre. Eso también se dona. Sí, o sea, cuando separamos la sangre, acuérdate que la sangre total la separamos, glóbulos rojos son células, las plaquetas son otras células, pero la parte líquida donde nadan ellas, ese es el plasma, es amarillo. Ahí hay factores de coagulación, ¿sí? Y eso sirve para estos pacientes nuestros que tienen de pronto problemas con coagulación, con algunos factores que necesitan de proteínas, etcétera, se les transfunde plasma. Entonces, bueno, te hago una pregunta que todos se hacen indiscutiblemente. ¿Duele o no duele la donación? Bueno, aquí yo no puedo decir que no duele, porque de pronto dices, me mintieron, ¿verdad? Duele como lo que te duele un pinchazo. Perfecto. Si a ti los pinchazos te duelen,
Es igualito. Claro. Sí, es lo mismo porque es un pinchazo, no es nada diferente. Como cuando uno va a hacerse un laboratorio, igualito, es el dolor que uno va a sentir. Porque hay personas que de pronto dicen, no, pero es que a mí no me duele. Y de verdad le han tomado laboratorios y ven que ni arrugan la cara. Pero de pronto hay personas como yo que sí de pronto nos duele. Yo soy donante, ¿verdad? Y bueno, es un pinchacito allí. Y para lo que hay una frase que siempre usamos y es lo que para nosotros pueden ser 3, 4, incluso hasta 8 minutos, para nuestro paciente puede significar toda la vida. No, súper fuerte, claro, por supuesto. ¿Qué tips posterior a la donación de sangre nos puedes dar para que todas esas personas que voluntariamente vayan a realizar el proceso tengan en cuenta? Bueno, vamos a iniciar vamos desde antes de donar. Ok. Antes de donar, las personas, lo ideal es que para no sentir molestias, debe hidratarse muy bien, tomar 3, 4 vasos de agua antes de donar. Muy importante. Tiene que haber comido durante las 2 horas antes del procedimiento. ¿Sí? Muy bueno eso. Porque hay personas que se van en ayunas. En ayunas, sí. No es un laboratorio como los que tenemos que ir a ayunas. Ya no nos van a hacer glicemia, colesterol, triglicéridos, que exigen 12 horas de ayuno, no. Con 2 horas antes que hayas comido, ya es suficiente. Okay. Y líquido, tomar mucha agüita, muy importante antes de donar. Y haber descansado la noche anterior, porque a veces salimos de un turno y queremos ir a donar así como que nos dormimos. Hay un riesgo allí de que de pronto puedas presentar algo de mareo cuando estás donando. Entonces eso, digamos, cuidado antes de la donación. Después de donar, las personas deben seguir hidratándose bien. Tienen que hidratarse durante los días posteriores para que la parte líquida de la sangre, que es el plasma, pueda ser repuesto, ¿sí? Entonces se repone esos líquidos inmediatamente en las horas después de haber donado. Ya las otras formas, o sea, los elementos formes, como son los glóbulos blancos, las plaquetas, los glóbulos blancos rojos, se van reponiendo con los días o las semanas, ya se va reponiendo poco a poco. Pero es muy importante esto que les digo, que comer de manera saludable. Hay algo que dice el Instituto Nacional de Salud, que es el donante 10. El donante 10 es aquel que se alimenta bien, es decir, que consume proteínas, verduras, siempre antes de la donación. Aquel donante que se cuida, es decir, que no tiene conductas sexuales de riesgo. Porque si sabes que tienes conductas sexuales de riesgo, ese es otro motivo por el cual la persona no debe acercarse a donar. Y aquí voy a darles un concepto, a compartirles un concepto muy importante, que es el concepto de ventana inmunológica. La ventana inmunológica es el periodo que va desde que una persona tiene una conducta de riesgo hasta cuando los líquidos especiales que hay en el banco de sangre, que se llaman reactivos, son capaces de detectar una infección. Esto es muy importante, porque todas las enfermedades infecciosas tienen un periodo de ventana inmunológica. Quiere decir que si una persona tuvo una conducta de riesgo ayer, muy probablemente hoy se acerca a donar, ya está infectado, pero no es detectable, no se detecta en el laboratorio. Claro, entonces esto puede ser de meses o incluso hasta un año. Entonces por eso es muy importante que las personas lo sepan, porque la infección sí va viajando por la sangre. Entonces quiere decir que si yo soy consciente que tuve una conducta de riesgo, me acerco a donar y sé que puede estar en este periodo indetectable, puedo infectar a algunos pacientes, porque los pacientes están enfermos, son pacientes, es decir, no van a tener, no van a estar inmunocompetentes, o sea, las defensas no van a ser capaces de poder de pronto defender al organismo, claro, de estas infecciones que son transmitidas a través de la sangre. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, no acercarse si hemos tenido conducta sexual de riesgo. Y lo otro muy importante es el ejercicio. A veces no hacemos ejercicio. Y el ejercicio es muy importante para ayudar a los tejidos a que se oxigenen bien, y de esta manera vamos a tener hemocomponentes de calidad. Bueno, ahora que nos cuentas todo esto, hay una pregunta al público y es: ¿qué tan cierto es que las personas con tatuajes pueden o no pueden donar? Sí, antes no podían donar.
Okay. Antes no podían donar porque se decía que la tinta tenía plomo y sí, tenían yo me otros, acuerdo. entonces no podían donar. Pero ahora, actualmente, el riesgo es porque eso hacen microperforaciones allí, ¿verdad? Algo que no vemos mientras está haciendo el tatuaje. Entonces existe algún riesgo de infección transitoria, puede llegar a inocular algunas bacterias y también depende del sitio donde se los haga. Porque si se lo hace en un sitio con todas las medidas del caso, que el tatuador tenga sus medidas de protección, que alrededor no hayan cosas sucias, etcétera, pues sabemos que es muy seguro el procedimiento. Entonces, el tiempo por el que se difiere son 6 meses. Quiere decir que si se lo hicieron en esas condiciones, esperamos 6 meses y después de 6 meses podemos donar con normalidad. Sin ningún problema. Sí. Ok, ¿qué le dirías a esas personas que tienen miedo de realizar un proceso de donación de sangre? Bueno, como les decíamos al inicio, para nosotros puede ser unos 8 minutos, 5 minutos lo que dura una donación de sangre, pero para un paciente puede ser toda una vida. Y siempre va a haber alguien que necesite sangre. Podemos ser nosotros mismos o puede ser un familiar nuestro. Entonces, siempre debe haber reservas de sangre en los bancos de sangre. Hay una periodista que en algún momento me hacía una entrevista y ella muy jocosamente dice, los bancos de sangre están ilíquidos. Es decir, siempre tenemos el concepto de que yo voy a un banco normal donde encuentro dinero y debe haber dinero, porque es un banco. Pero no sucede así en los bancos de sangre. Sí, en los bancos de sangre, qué bueno sería que nosotros viéramos esas neveras llenísimas, pero no ocurre así. Como no tenemos donantes habituales, pues entonces todo lo que entra sale inmediatamente, Claro, y hay periodos en donde el tema de la donación de sangre aumenta. Por ejemplo, en carnavales yo sé que hay un grado mayor de accidentabilidad, etc. Y siempre hay como esa falta de sangre precisamente por la poca cultura que hay con respecto a la donación. Exactamente. Entonces eso sucede sobre todo en esas épocas. En las épocas donde ya se emiten alertas amarillas por contingencia por cualquiera de las fiestas, carnavales a fin de año. Entonces es muy importante tener en cuenta estos aspectos para nosotros siempre acercarnos a donar. Ahora, algunas de las personas que nos están escuchando pueden decir, bueno, yo pertenezco al grupo de los que dijiste que no pueden donar. De pronto hay algunos que pueden decir eso. Y creen que ya están desvinculados de la responsabilidad, ¿verdad? Pero no, quiero decirte que tú también nos puedes ayudar, porque si en este momento tú eres de ese grupo que no puede donar sangre, ya tienes una información que hoy te va a quedar clara. Qué bueno sería que tú nos ayudaras e hicieras parte de esta red de donantes de sangre, de personas que se acercan voluntariamente a donar. Y tú tienes un familiar o un amigo que muy seguramente va a cumplir con los requisitos y que va a pertenecer a este grupo de las personas que no tienen problema para donar y se pueden acercar. Entonces, tú puedes ser estas personas multiplicadoras de la información. Entonces, qué bueno que estas personas que hoy nos están escuchando puedan ayudarnos ellos con su donación o ayudarnos también a multiplicar la información que hoy está recibiendo. Doctor Hernán, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Consulta sin Cita. De verdad que la donación de sangre es el mayor acto de solidaridad, como usted lo decía, de compañerismo, de amor, de compromiso por ayudar al otro. Así que los invitamos a que cualquier duda que tengan con respecto a este proceso puedan acompañarse con el Banco Nacional de Sangre, con Clínica Bonadona Prevenir y de verdad incentivar, multiplicar esta información para que todos hagamos parte de esta red de ayuda y de solidaridad hacia otros. Los esperamos en el próximo episodio de Consulta sin Cita. Saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como @bonadonaprevenir, en Facebook, Instagram y TikTok. Y doctor, ¿dónde nos pueden encontrar al Banco Nacional de Sangre? En Instagram tenemos @banco_nacional de sangre BAQ. Y bueno, acá nuevamente los esperamos en un próximo episodio. BQ o BQ. Ya no, ¿para qué voy a decir chao? Ya lo cortas ahí. Y que chao.